De frente. Qué gusto que nos acompañe en una emisión más de este programa de análisis y debate de frente. Yo soy Magda Bastida y saludo con muchísimo gusto a nuestro invitado de hoy. Se trata de Gabriel Camacho. Él se encuentra en La Paz, Baja California. Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto, Magda, con siempre saludarte acá desde La Paz, Baja California Sur, listos para debatir de frente. Listísimos para debatir, y es que permítanme explicar un poco la dinámica. Tenemos solamente 3 minutos para fijar una postura ante 5 temas principales que han fluido en la semana. 2 corresponden a columnas publicadas durante estos días. Además hablaremos sobre la situación del sector salud. En el argot médico se dice que es código azul cuando se están infartando, pues tal parece que en esta ocasión así se encuentra el sistema. Además hablaremos de cuál es la radiografía de este sistema para que haya llegado a esa condición de infarto, y finalmente retomaremos el laberinto de declaraciones que hay alrededor de los desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas. Si me lo permites, entonces, Gabriel, iniciamos con la primera columna de hoy. El presidente choca con Hacienda, esta columna escrita por Jorge Fernández Menéndez en Excelsior, en donde prácticamente dice que el único factor de cohesión que existe entre los morenistas y algunas otras fuerzas políticas que se suman es Andrés Manuel López Obrador, y esto lo hace en referencia a las declaraciones de Arturo Herrera de que pues Dos Bocas se iba a prolongar más tiempo de lo estimado esta construcción de la refinería. Sí, está evidenciando la visita que hizo el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, a Nueva York para calmar los ánimos sobre todo lo que está pasando en la economía de México, esta posible desaceleración que se está dando. Y lo que me llama la atención de la columna es que está planteando que hay visiones distintas, aunque Andrés Manuel López Obrador en la mañana dijo que era pues nada más una diferencia de opiniones. Pero lo cierto es que hay opiniones distintas. Por un lado, los que están gobernando a través de ocurrencias, y por otro lado, los que están viendo la realidad. A mí me llama la atención que por lo menos en el caso de la Secretaría de Hacienda, que son los de los numeritos, los de los billetes, los que firman los cheques para la posible construcción de obras, pues estén diferenciando la opinión de la Secretaría de Energía, que dice que la refinería en Tabasco sí va, que va a costar 8,000 millones de pesos, que en 3 años se puede hacer. Me llama la atención que en este sentido ¿siempre va a ser así, Magda? Esa es la pregunta que me hago. ¿Siempre tendrá que salir el presidente de la República pues como si fuera el vocero de los demás, a aclarar las cosas? Porque por un lado dice una cosa Hacienda, bueno, se calman los... Es que se trata de la principal promesa de campaña, Gabriel. ¿Cómo se la van a echar abajo con una declaración dada en Londres? Lo entiendo perfectamente. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Quién miente? ¿Quién está mintiendo? ¿La Secretaría de Hacienda, el propio presidente de la República, que se le fueron los datos o que le dieron una información distinta? En la propia columna, interesante, en la propia columna de Jorge Fernández menciona que el ejemplo de la construcción de esta refinería es de una refinería que se hizo en India, que fue en 3 años y costó más o menos lo que quiere costar. Ojo, es un ejemplo. Aquí en este caso no hay estudios. Pero ya había estudios y ya había las condiciones necesarias para llevarla a cabo, según el presidente López Obrador. Pero entonces, ¿por qué mencionan que este costo se puede incrementar casi el doble y aparte en tiempo no va a estar en 3 años? Entonces, insisto, las dos visiones distintas. Así, vuelvo a preguntar, ¿así va a ser siempre en los anuncios de campaña en estos primeros 100 días de gobierno, Magda? Porque no había los estudios pertinentes, Gabriel, y a mí me parece que ahí radica todo esto. Lo cierto es que hay una discrepancia entre uno de los hombres favoritos del presidente, que es Arturo Herrera, porque hay que recordar que estuvieron trabajando juntos en el 2004 en la administración capitalina y era una de las personas de confianza. Tal parece o podría ser que entonces ahora haya aprendido la lección de que pues no debe de adelantarse a dar noticias que solamente le corresponden al presidente, y una de dos, o mintió o pecó de indiscreto. Lo cierto es, y que con esto justamente se cierra en la columna, pues dice que cuando los presidentes dejan de saber realmente y de escuchar en qué pueden gastar, pues y que la economía se maneja desde el Palacio Nacional, como hicieron Echeverría y López Portillo, se llega a los mismos resultados económicos que tuvieron esos mandatarios. Entonces el punto es, quien olvida su historia, ¿no te parecería que está condenado a repetirla?
Y esta perspectiva nos puede llevar a un punto más, el manejo que está teniendo Andrés Manuel López Obrador y que bien lo menciona Riva Palacio en su columna escrita en El Financiero, el Newspeak de la 4T. Una columna en donde pues prácticamente hace un análisis semántico de estos primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de las principales palabras que pone en sus discursos. A ver, a mí me parece que es un poco exagerado comparar la realidad de Orwell de la novela de 1983, esta realidad del gran hermano en la que pues un gran sistema mediático vigila a las personas, lo que quizás podría coincidir sobre el llamado newspeak, esta palabra que en la novela se utiliza como un lenguaje en el que quita palabras pero posiciona otras palabras para que sean comentadas entre la propia gente, entre la propia sociedad. Pero es que entonces no es lejano de la realidad, Gabriel. A ver, estamos hablando de que Orwell, palabras como conservador, Orwell lo que hacía, nada más déjame acotarte el concepto. La realidad de México. Entonces, déjame acotarte el concepto, porque lo que está diciendo es que se suprime el libre pensamiento y el individualismo. Tú mismo lo acabas de decir, está poniendo palabras en su discurso para llevarlos al debate o a la discusión pública. Pero a eso voy, a eso se me hace muy exagerado, Magda. Se me hace completamente exagerado plantear que López Obrador esté provocando este efecto. Lo voy a decir porque creo que el discurso, la narrativa de Andrés Manuel López Obrador, que es un discurso maniqueo entre conservadores, liberales, derecha, izquierda, fifís y no fifís, va a tener una fecha de caducidad. Se va a acabar porque va a llegar un momento en que ahorita está echándole la culpa a las administraciones pasadas, va a llegar un momento en que su propia administración se va a tener que poner en evaluación, es decir, su propio cochinero ya no va a ser comparado con el cochinero de las administraciones pasadas. Creo que ahí es el punto. Yo lo mencionaba hace un momento, creo que a mitad de sexenio puede haber ya una fecha de caducidad. Insisto, y me puedes debatir que estamos en un 80% de aprobación del presidente de la República, sí, así están los números, pero esto se va a acabar. Tienes una bola de cristal y ya sabías que a eso iba. Ajá. Bueno, a ver, el punto o el meollo de todo esto es que el señor está sabiendo manejar muy bien sus palabras, está sabiendo posicionar su discurso y eso es justamente lo que nos lleva a que tú y yo estemos debatiendo el problema, ¿no? Creo que sí ha manejado muy bien las palabras que utiliza dentro de su lenguaje para el sector al que va dirigido. Y él lo que muestra en todo esto es trata de calmar los ánimos y haciendo alusión a lo que decía Riva Palacio, que a mí no me parece exagerada su columna. Él dice, a ver, el presidente dice que hay una contención de la violencia. Sin embargo, los números que muestran el secretario de Ejecutivo, que estamos hablando de una incidencia delictiva con un aumento del 9.03%, pues habla de desbordamiento, no de contención, o lo está conteniendo solamente para que llegue la Guardia Nacional. Lo dudo. Y yo sumaría otros temas, el tema de la desaceleración económica, que no nada más es un tema de palabras o de semántica, la cancelación del aeropuerto, la suspensión de las rondas energéticas, la purga burocrática y demás temas exteriores o externos también le pegan a la economía de la aceleración. Al final del día, Gabriel, un tema de palabras que le funciona en el discurso y pues que finalmente la presa sigue hipnotizada camino hacia la boca de la serpiente, ¿no? Bueno, eso nada más hablando de palabras y de discurso, hombre, que es cosa menor. Algunas, pero pues no generalicemos, está bien, coincido. Vámonos con un punto más. El código azul, este término usado en el argot médico cuando una persona se está infartando, corren en los hospitales diciendo que hay un código azul. ¿Así es como se encuentra el sector salud? Bueno, es evidente que el discurso del presidente de la República esta semana puso en la discusión los proveedores favoritos del sistema de salud. Proveedores me refiero a los que venden los medicamentos. Los proveedores son de más de 1,500 empresas, 14 o 15 empresas que se llevaron los contratos más jugosos. Estamos hablando de que cada empresa por años estuvo llevando entre 13,000 a 18,000 millones de pesos de contratos de venta de medicamentos, lo cual pues nos lleva a analizar luego de que el exsecretario de Salud es señalado de haber participado, por lo menos haber estado enterado de estos contratos jugosos, pues de acusarlo directamente al exrector de la UNAM de haber permitido esta corrupción. A ver. Lo cierto es que el negociazo ahí Déjame se está preguntarte evidenciando. algo.
Déjame preguntarte algo justo ahora que mencionas el tema de Narro, ¿no? A ver, ¿fue omisión de Narro el asunto o el hecho de que se diera en este tema de corruptelas al interior del sector salud? ¿O es un ataque político de Andrés Manuel López Obrador anticipándose a que podría ser uno de los candidatos para la dirigencia nacional del PRI? Me queda claro que es un ataque directo para inhabilitarlo. Lo está neutralizando completamente en su búsqueda por dirigir el tricolor, a pesar de que ya hay otras figuras que también han levantado la mano. La de Narro, pues era una de las más importantes. Me queda claro que es neutralizarlo y lo ha neutralizado hasta el momento. Yo no sé qué tipo de negociación, inclusive hasta renunció a la academia a seguir dando clases. Él mencionó que a él que celebra que... Bueno, es que estamos hablando de una gestión de 2016 a 2018 nada más. Sí, 2016 a 2018 fue el tiempo que Narro estuvo como secretario de salud y estamos hablando de que esta situación de corruptelas pues se viene dando desde el 2012 al 2018, que es cuando termina el sexenio. Y yo añadiría y cierro con lo que el IMCO, el mismo Instituto Mexicano de la Competitividad, publicó ayer en Twitter sobre este índice de los riesgos de corrupción que pues están mencionando que el ISSSTE y el IMSS, a quienes se les venden los medicamentos, son las entidades con más riesgos de corrupción, sobre todo por la falta de transparencia en las compras, la falta de leyes que puedan detectar este tipo de transacciones, sobre todo con facturas blancas, con sobrenombres, con todo lo que puede llegar a ser un negociazo, que es lo que está evidenciando hasta el día de hoy el gobierno federal, un gran negociazo. Y del otro lado, la gente, la derechohabiencia, que no tiene medicinas, no les dan tratamiento, se tardan horas en atender, que bueno, eso en un momento lo vamos a detallar. Lo cierto es que por lo pronto el sistema de salud y a José Narro lo han neutralizado completamente, Magda. Pues a mí me parece que se están matando tres pájaros de un tiro, mi querido Gabriel, porque pues por una parte no se sabe para dónde va el golpe, aunque parece que es muy directo y va contra José Narro, y por el otro lado pues se habla de que ya está planchando el camino hacia este sistema de salud universal, ¿no? Podría ser, ya está poniendo el debate sobre la mesa, que eso nos lleva entonces a analizar la radiografía del sistema de salud. Vemos varios estados que están bastante endeudados con proveedores y bueno, concretamente Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, el Estado de México, Sinaloa, Yucatán y Tabasco son los que tienen una mayor deuda y por lo tanto un sistema de salud deficiente. Fíjate que el gobierno federal, luego de pues, presentar estos casos de corrupción o supuestos casos de corrupción en los que ya hay posibles 50 carpetas de investigación, presenta el plan de bienestar para toda la vida. Sin embargo, todavía esto es un anuncio. Entre otras cosas, extender la cobertura de los servicios médicos, como dices, la federalización o la universalización de los servicios, la prevención de salud, incrementar el número de unidades de salud en todo el país. Por cierto, la mayoría se ubican en zonas urbanas, en zonas rurales son muy pequeñas, la transparencia de los recursos y mejorar la calidad de vida. Esto se contrapone con el otro discurso, el discurso de la corrupción, porque hasta el momento... Y el adiós al Seguro Popular, que ya fue una medida. Exacto, la desaparición del Seguro Popular, pero insisto, los dos siguen siendo anuncios. Actualmente, una persona tiene que esperar hasta 2 horas para poder ser atendida en los servicios médicos. Tiene que trasladarse desde las comunidades rurales, inclusive no hay medicamentos. Entonces yo me pregunto, si es que dices, está infartado el sistema de salud, ¿cuánto tiempo puede llegar a esperar el sistema de salud? ¿Cuánto tiempo puede llegar a ser atendido? ¿Por corrupción no van a aplicar una vacuna? ¿Por corrupción no le van a poner un medicamento? Y teniendo en cuenta que no hay medicinas, o sea, ¿cuánto tiempo puede durar? Si bien es cierto, el asunto de la corrupción es uno de los grandes males que corre por todas las venas del país, no nada más en el sector salud. Lo que también es cierto es la inversión, Gabriel. A ver, estamos hablando que de acuerdo con la OCDE, México es el país que menos dinero le destina al sector salud. Estamos hablando del 6.2% del Producto Interno Bruto, cuando realmente el promedio hasta el 2013 era del 8.9%. Entonces, pues realmente, ¿cuándo vamos a salir de esta crisis que se vive en el sector, en la salud pública, pues si no se le está invirtiendo más al sector para mejorar todas estas condiciones, ¿no?
Aunque si bien es cierto, Pues, ya está también la propuesta, ¿no? Por lo menos 80,000 trabajadores que ya se pretende formalizar dentro de las diferentes dependencias de salud. y si le sumas a la inversión, Magda, el día de hoy se dan a conocer en el Diario Oficial de la Federación los datos sobre los programas aquí en Baja California Sur que llegan en ceros, programas federales de atención a rickettsiosis, brucelosis, a la atención de las plagas y vectores, llegan en ceros. Entonces, pues ahí están estas dos partes, estas dos caras de la moneda. El IMCO, y regreso a este estudio de riesgos de corrupción, mencionaba y proponía una nueva ley de prestaciones y adquisiciones para estos entes públicos, una nueva ley de obra, una planeación y ejecución y una nueva plataforma de contratación. Compranet no sirve para nada. Bueno, ahí hay que recordar que este planteamiento de compras centralizadas ya en su momento lo llevó a cabo en la Ciudad de México. Al parecer no le funcionó tan mal. Lo que menciona el IMCO también es que se corre el riesgo de que ahora pues se vaya a cambiar nada más de compadres, ¿no? De los que vayan a ser beneficiados con estos contratos por adjudicaciones directas y no por licitaciones. Cambiemos de tema, Gabriel. El laberinto, y esta es una situación bastante preocupante porque abre una herida desde hace muchísimo tiempo, la crisis de la desaparición forzada, y esto por los desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas. Fíjate que vuelve a ser el lugar en donde pues se dejó una marca macabra esta ejecución multitudinaria de migrantes. Pero a mí lo que me llama la atención, y como lo mencionas, el laberinto de declaraciones, porque parece que las autoridades del gobierno del estado de Tamaulipas y el gobierno federal estaban más interesados en tratar de definir o ponerle un adjetivo legal a la condición de estas personas. Se estaban debatiendo, tirando la bolita, si eran levantados, si eran secuestrados, si eran desaparecidos, si habían tomado una forma de entrar pues no legal, pero no a la fuerza. Y esto me lleva a preguntarme, ¿cuál es la coordinación? Al final de cuentas hay un tráfico de personas. Para el Estado mexicano, ya sea gobierno federal y gobierno del Estado, desaparecieron las personas. No tienen ni idea, Magda. Ponle que están en Estados Unidos o están ya 3 metros bajo tierra. Están desaparecidos y nadie sabe absolutamente nada. Me pregunto, ¿qué pasa en las mesas de coordinación? Me queda muy claro que el presidente López Obrador, hablando del tema de seguridad, porque este es el tema que tiene que ver, sí, desaparecidos, pero es un tema del combate a la delincuencia y la incidencia delictiva, me queda claro que este es un tema que en su discurso no ha querido generar controversia, a pesar de que esto ya está cobrando mayor relevancia. Insisto, no puede ser que desaparezcan pues no ha querido, 44 personas. No ha querido generar controversia, pero la controversia ya está, porque, a ver, mencionas ahora el número, 44 personas, es que no es solamente un autobús de desaparecidos o de un autobús del que se hayan dado estas desapariciones. Estamos hablando de que previamente, de acuerdo a lo dicho por el propio Alejandro Encinas, ya se había dado un caso. El problema es entonces por qué se ocultó la información y por qué no se había dicho antes. Si este es un esquema que ya vienen detectando desde hace tiempo, ¿por qué no se está atacando? Si bien tienes toda la razón en el momento en el que dices, es una falta de coordinación, sí, falta de coordinación total entre autoridades estatales, federales, entre autoridades migratorias, que al final del día ponen el reflector dos temas cruciales, la desaparición y la crisis migratoria por la que hoy está atravesando nuestro país. Son inconsistencias en la búsqueda, inconsistencias en la investigación, no se sabe dónde va a parar esto. El problema es que nuevamente se abre esta herida. Pues la matanza de San Fernando, Tamaulipas, nos deja mucho que desear y bueno, podría estar ligado al tráfico de personas, eso es lo que dice Alejandro Encinas, y tampoco hasta el momento se tiene un registro de que las personas hayan entrado a Estados Unidos. Y yo no sé cómo se va a sumar, abriéndolo más al tema, a la estrategia de seguridad, cómo entra la Guardia Nacional en este caso, que pues sé que todavía no es tiempo, pero la asignatura está pendiente, bajar el índice delictivo, los homicidios, ¿cómo? Deteniendo capos, combatiendo el huachicol, que por cierto aquí en el estado no pinta. Creo que en la estrategia de seguridad todavía quedan muchas asignaturas pendientes. Y creo que nuevamente la pregunta es, y con esa es con la que terminamos, ¿por qué las autoridades decidieron no proporcionar información en las primeras horas de la investigación de estos casos? La crisis migratoria y la crisis de desapariciones vuelve a relucir. Muchísimas gracias, Gabriel. A la orden, Magda. Como siempre, ha sido un gusto acompañarle en este programa de análisis y debate de frente. Yo soy Magda Bastida. Usted y yo nos vemos en la próxima.